¿Qué tal, chicos de tercero de secundaria del Instituto Gabilondo, secundaria Crisden? El día de hoy vamos a ver un tema muy sencillo, muy simple, retomando uno de los temas anteriores, que fue la relación entre una recta pendiente y la tangente. Para poder hacer este tema que se llama razones trigonométricas, vamos a partir de esto, de un triángulo. Las razones que vamos a ver son tres. Las que tengo colocado de este lado, que son seno, coseno y tangente. Y ahorita voy a explicar qué significa cada uno de estos. Bien. Tenemos aquí un triángulo. A cada triángulo, a cada punta del triángulo, perdón, le pusimos una letra. A, B y C. Si esta punta es A, uno de los lados del triángulo también tiene que ser A. Pero para eso tengo que tener en cuenta que conforma a un triángulo. Ya lo habíamos visto antes, que este lado que tiene la letra C, que es el lado más largo de un triángulo, se llamaba hipotenusa. Entonces, si el lado más largo es la hipotenusa, los otros dos lados se llamaban catetos. Uno iba a ser cateto opuesto y el otro se llamaba cateto adyacente. Ahora sí, para identificar cuál es cuál, vamos a partir del ángulo A, el vértice A. El cateto opuesto, es decir, el lado, recordamos que no, la hipotenusa no cuenta, solamente es estos dos. Entonces, cateto opuesto va a ser el que está al lado contrario del ángulo. O sea, aquí está, por lo tanto, el lado contrario a este ángulo es este de aquí. Por lo tanto, este sería el cateto opuesto y el adyacente sería el de aquí abajo. Si hablamos del ángulo A, si hablamos del ángulo B, el de acá arriba, el cateto, el cateto opuesto sería el de acá y el adyacente sería el de aquí. Con base a eso, vamos a obtener cada una de estas. ¿Hay más? Sí, hay más. Se pueden encontrar lo inverso a seno, coseno y tangente. Pero ahora lo que nos interesa es esto. Vamos a referirnos que seno, coseno y tangente van a ser del ángulo A. Es decir, de un ángulo agudo. Ahora bien, puede que el triángulo lo encuentren de esta manera o lo encuentren en un plano cartesiano. Si está en un plano cartesiano, obviamente uno va a ser el eje X y el otro el eje Y. Solo es ver cuánto mide por cada lado y solo es contar según las medidas. Vamos a ponerle algunas medidas a este. Vamos a suponer que aquí mida 4 centímetros y el de acá vamos a ponerle 6 centímetros. Ahora bien, en temas anteriores, recordarán teorema de Pitágoras, yo no puedo darle una medida a este lado. A esto sí, pero el aquí depende de estos. Entonces, tengo que encontrar primero el valor de la hipotenusa. Y recordamos cómo salía el valor de esa hipotenusa. Teníamos que sumar y elevar al cuadrado estos. Para que recuerden, era la fórmula C al cuadrado, es decir, la hipotenusa era igual a al cuadrado más B al cuadrado, recordando hipotenusa. Es importante poder sacar la hipotenusa porque si no saco la hipotenusa no voy a poder encontrar a estos. Ahora bien, como C no lo conozco, pero A sí sé que es 6, vamos sustituyendo.
Repito, es un tema que ya deben saber. Si no se acuerdan bien, revisen sus libretas, libros. Lo hemos visto mucho en clase. De nuevo, B sería 4. Un error que todos cometen: elevar al cuadrado. Elevar al cuadrado no es hacer esto. Esto está mal. Elevar al cuadrado es esto. Multiplicar por el mismo número. El número de acá arriba me indica cuántas veces multiplico ese mismo número por sí mismo. Como es 2, entonces es 1 y 2 veces. Es decir, 6 por 6, 36. Y el siguiente sería 4 por 4, 16. Y así como está, simplemente vamos a realizar la suma para poder resolverlo. Entonces hacemos la suma de 36 más 16, que les va a dar 52. Y recordamos, esto es una potencia, y lo contrario a una potencia es la raíz. Como en este caso es 2, sería una raíz cuadrada. Entonces, C va a ser igual a la raíz de 52. Para eso vamos a utilizar nuestra calculadora científica, o incluso las básicas tienen la función. Sacamos raíz de 52 y nos da exactamente 7.21. Entonces ya tengo el valor de C, que es la hipotenusa. Vamos a borrar esto. Si se trabaron en algún punto de este proceso, regresen el video, revisen libreta, revisen apuntes, libro. Ahí se encuentra todo. Siempre les he dictado paso a paso cómo hacerlo. Ahora bien, ahora que ya encontré el valor de la hipotenusa, que es 7.21 centímetros, porque cabía en centímetros, ya puedo trabajar mis razones trigonométricas. El primero es sin o seno, como se le conoce. Si lo buscan en calculadora, aparece con esa simbología. En algunos incluso aparece así, sin. Entonces, vamos a trabajar con el ángulo A. Y ponemos sin de A es igual, CO significa cateto opuesto. Repito, cateto opuesto. ¿Cuál era el opuesto a A? El aquí, A. ¿Y cuánto vale? 6. Entonces, 6. Lo vamos a dividir entre H. H es la hipotenusa. Entonces, ¿cuánto vale la hipotenusa? Quedamos que siempre va a ser C. Vale 7.21. Y hacemos la división de 6 dividido entre 7.21. Y sin de A es igual a 0.832. Vamos a hacer coseno siempre de A. Cateto adyacente de A sería el aquí. Recuerden que si es opuesto es el que está del otro lado. Por lo tanto, el adyacente va a ser este. Entonces, sería 4. Otra vez vemos hipotenusa. Entonces, entre 7.21
21. Y hacemos la división. 4 entre 7.21 y nos va a dar 0.554. Y vamos por el último, la tangente. Tangente de A. Nos dice que es cateto opuesto 6. Y lo divido entre el cateto adyacente, que sería 4. Y de nuevo hacemos la división de 6 entre 4 y nos va a dar 1.5. Bien, ya con esto ya van a poder realizar lo que es la actividad del libro, que consiste en lo que acabo de hacer. Nada más buscar las identidades, las razones trigonométricas, y lo que tienen que aprender y enfocarse bien es en esto: ubicar quién va a ser el cateto opuesto, quién va a ser el adyacente, y recordar siempre que la hipotenusa va a ser el lado más largo. Si se dan cuenta, aquí es 7.21, se cumplió ese lado más largo porque 4 es más pequeño que este y 6 es más pequeño que este. Si aquí no fuese 4, sea una medida más grande, obviamente aquí va a cambiar el valor. Ok, esto es con respecto, como les decía, a esta parte. ¿Qué sucede? Se van a encontrar con situaciones en las que van a dar el valor de sin y les van a pedir de qué medidas me están hablando acá. Voy a poner un ejemplo. Voy a borrar todo esto, que ya no nos sirve. Y vamos a cambiarle, vamos a quitarle las medidas para poder dar un ejemplo. Entonces, vamos a tener la siguiente razón, que va a ser de sin de A, que va a ser de 3/5. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el cateto opuesto mide 3 y la hipotenusa mide 5. Solamente es ubicar el valor y encontrar los demás. Ahora, si ya sé que el cateto opuesto vale 3, que la hipotenusa vale 5, me falta el de acá. Aplico de nuevo a Pitágoras. Pero ahora, como me está faltando un cateto, recordamos que la fórmula no va a ser igual. Nosotros aplicábamos esto. Pero como no tenemos a B, entonces tenemos que despejarla. Y quedaría así. Por lo tanto, sustituimos. C es 5, 5 al cuadrado, menos 3 al cuadrado. Rápidamente, 5 por 5 es 25, menos 9. Y hacemos la resta. A 25 le vamos a quitar 9 para que nos quede 14. Y de nuevo, no, 16. Ahora, vamos a sacarle la raíz a ese número. Recordamos que este, como es una potencia, va a pasar como una raíz. Entonces, b va a ser igual a la raíz de... Este número es muy fácil. Raíz de 16 sería 4, porque 4 por 4 me da 16. Entonces, el aquí va a valer 4. Y analicen cómo de esta identidad, esta razón, puedo obtener un cateto, la hipotenusa, y a partir de ello determino lo demás. Si en cierto punto nos llegáramos a encontrar con que cada
lado tuviera, por ejemplo, 20 menos x, pues es lo mismo. Si sé cuánto vale este de acá, pues lo igualo a su valor, que en este caso sería 4, y ya busco el valor de x. Pero es lo mismo. Solamente es ubicarlos y con eso buscar el lado que me hace falta. Y ya para finalizar, les voy a mostrar cómo hacerlo desde una calculadora y por supuesto desde un teléfono. Porque en el libro hay una actividad en la que van a tener que determinar cada uno de estos, pero ya no con las medidas de cada lado, sino de el valor de un ángulo. Ahora bien, para los que no tienen calculadora científica y tienen que buscar las razones de los ángulos, ya no con las medidas, sino con valores de ángulos en grados, abren su calculadora y tienen que buscar la opción de la científica, ¿sí? Esta. Y como pueden ver, de este lado está sin, cos y tangente. Si les piden buscar el valor de sin de un ángulo de 12 grados, solamente lo escriben. Sin, se abre el paréntesis, ponen el número y listo. Y le sale el valor de sin. Lo mismo para cos, lo mismo para tan. Seno, coseno y tangente. Entonces, para una de sus actividades les va a servir esto. Ahora bien, los que tienen calculadora, una vez les explicaba de que no todas las calculadoras son iguales, pero todas tienen la misma función. De igual manera, aquí están ubicados. Si no tienen una calculadora como esta, que muchos he visto que tenían Casio o otro tipo de marca, estos símbolos son los que tienen que ubicar. Presiono el símbolo que sería sin, va a salir, y de nuevo le pongo el número, le doy igual y me salió. Tenemos mismo resultado con el teléfono y con la calculadora. Repito lo mismo, si quiero buscar coseno, aquí está, tangente, aquí está. Solamente escriben el valor del ángulo que se les proporcione y es todo.